a este nuevo capítulo de este podcast. Te doy la bienvenida, amigo, con un invitado de lujo, como siempre tratamos de tener en nuestro programa. Entonces, bienvenidos a todos al lado amable de los impuestos y del derecho. Amigo, qué bueno que te tomaste la oportunidad hoy de venir de nueva cuenta. Aquí está tu programa, amigo, bienvenido. Gracias, mi estimado Raúl. Pues, como siempre, es un honor estar aquí contigo compartiendo algunos temas relacionados con la cuestión fiscal y con el derecho, ¿no? Con cuestiones jurídicas. Y bueno, pues el día de hoy, con mayor razón, es un honor estar aquí compartiendo con nuestro invitado de lujo que tenemos, y a quien le agradezco muchísimo que nos haya aceptado la invitación. Una persona que conozco yo desde hace algunos años y que aprecio y admiro mucho. La verdad es que siempre lo he tenido yo en un concepto de un excelente profesionista, un excelente abogado y un espectacular servidor público. Y pues está con nosotros el licenciado David Garibay, actualmente director del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Michoacán. Es un orgullo, un honor tenerte aquí, David. No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación, Ulises, que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, y gracias a Raúl también por la invitación. David, bienvenido. Aquí sabes que es tu casa, tu programa, y un placer que hayas accedido a estar aquí con nosotros para hablar de este tema tan interesante, amigo, que es esta cuestión del aguinaldo. Por ahí en redes sociales hemos visto sin fin de colegas que hablan del aguinaldo, la cuestión del cálculo ya hablaremos más adelante, pero sí este año tocó una cuestión muy sui generis, muy especial, esta cuestión de la pandemia que, quieras o no, afectó la relación laboral y la seguirá afectando en su momento, y esta prestación tan importante, como platicábamos fuera de cámaras, que muchas de las veces el patrón y el trabajador voltean a ver, más allá de otras prestaciones que hubiera, como la PTU. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar del aguinaldo, si lo quiero titulamos así, el aguinaldo en tiempos de pandemia, y pues aprovechando la expertise de nuestro invitado David, pues que nos hable un poquito esta cuestión del aguinaldo, ¿no, amigo? Sí, digo, yo creo que hay que entender un poquito el concepto, ¿no? del aguinaldo, y a lo mejor entender un poquito de dónde vienen los antecedentes que nos pudieras ir comentando, porque bueno, depende de la época en que esté uno viviendo, ¿no? Tienes ese concepto de aguinaldo. O sea, cuando eres niño, pues te lo imaginas con tus cañas y cacahuatitos y todo, ¿no? Y ya cuando va uno creciendo, pues ya se convierte en términos de dinero, ¿no? Exactamente. Y bueno, precisamente pareciera que se pudieran confundir estos conceptos, pero en realidad sí tienen una raíz, digamos, similar, ¿no? El concepto de aguinaldo, que se da ya por una relación laboral, y digamos el tradicional que se recibe, ¿no? Por cuestiones de la época. Entonces, David, no sé si nos puedas ir comentando qué es el aguinaldo, de dónde viene. Ajá, bueno, pues efectivamente, como tú bien mencionas, pues yo me imagino que viene de una tradición, pues yo creo que del siglo antepasado. Siempre ha estado establecido en la Ley Federal del Trabajo el derecho a este aguinaldo. Pues yo quiero imaginar que el legislador, el constituyente permanente, lo hizo pues como un reconocimiento a todos los trabajadores que laboraron durante todo un ejercicio fiscal, durante todo un año, como un extra, como bien decías, o aprovechando que viene pues estos días de fiesta, ¿no? La Navidad, el Año Nuevo. Yo quiero pensar que fue creado como un reconocimiento a todas aquellas personas que de alguna manera participaron en el crecimiento de una empresa o en el funcionamiento de un negocio, y pues se volvió pues ya toda una tradición. Mucha gente labora todo el año esperando a que llegue
el aguinaldo, ¿no? Inclusive hay personas, me ha tocado atender ahí en la dirección, que esperan a recibir este derecho para después ya renunciar o cambiar de trabajo. Por lo regular, muchos ciudadanos lo utilizamos pues para comprar los regalos de Navidad y de estas épocas, ¿no? de fiestas. Efectivamente, por ahí parte de los antecedentes que dicen la historia que surge es, al parecer, pues, es precisamente esa tradición en la que personas por la época empezaron a regalarse cosas, como bien lo dice David. Esa tradición se convierte ya en una prestación legal a partir de la Ley Federal del Trabajo de 1970, y entonces aquí es donde digamos comienza esa obligatoriedad para el patrón. Hay que decirlo que es una prestación de ley, y bueno, aquí es donde se desprende. La intención seguramente fue ayudar a los trabajadores, a los padres de familia a hacer frente a los gastos que se tienen en esta época, y que por eso es bastante representativo para las personas, pues como bien lo dices, David, estar esperando, ¿no? Esta época para recibir el aguinaldo. Sí, entonces, repito, como decía David, esta prestación pues es la más esperada, ¿no? La más esperada del año, por la cuestión de la cantidad. Ahorita veremos el cálculo, ¿no? Puede llegar a ser pues muy atractiva para ciertos trabajadores. Muchos también nos había tocado aquí en la práctica ver que realmente planean, y veíamos también fuera de foco de cámaras, que planean ya con algo que ni siquiera les han dado. Entonces, pues sí es muy atractivo, más si es el trabajador del Estado, gobierno federal, pues la cuestión del monto es mayor, ¿no? Pero pues sí que el patrón tenga en cuenta que esta prestación, y a lo mejor yo siento que sí lo conocen, el patrón tiene muy presente esta prestación, amigo, que se tiene que otorgar pues al final del año, ¿no, amigo? Y tocaría ver, ya vimos los antecedentes, pero habría que tener en claro, amigo, y que nuestro auditorio sepa a quién es o para quién va dirigido el aguinaldo, ¿no? O sea, el patrón sabe que tiene que pagar un aguinaldo, pero muchas de las veces desconoce si es a todos, a estos trabajadores que llamamos de confianza, ¿no? O sea, que tiene esta relación de confianza el patrón, como se actúa en su nombre, o a ellos no, o en la cuestión del aspecto fiscal, a estos asimilados a salarios, ¿no? Que me liste el artículo 92, 91, por ahí de la ley impuesto sobre la renta, ¿no? Que hacen un símil como si fuera un salario. Entonces estamos desconcertados ahí. El patrón muchas de las veces, oye, ¿es a todos? ¿Se lo tengo que calcular a todos? ¿O solamente a los trabajadores que tengan una subordinación en términos de la Ley Federal del Trabajo? ¿O a todos en general, amigo? Sí, no, nada más yo me gustaría, antes de que nos comentara eso, David, que cuál es la prestación, cuándo hay que otorgarla, para que lo tengan presente quien nos escucha, ¿eh? Sí, efectivamente, el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo pues establece la obligatoriedad de los patrones de pagar este derecho, esta prestación del aguinaldo a los trabajadores que hayan laborado por lo menos un mes en la empresa o en el negocio, ¿no? Porque luego hay un mito de que solo si laboraste 3 meses o solo si completas todo el año. No, cualquier persona que haya laborado un mes ya tiene derecho a esta prestación. Como bien lo mencionaba Raúl, solamente es a quienes tienen una relación de subordinación. Es importante aclarar, porque pues hay empresas o negocios que contratan a ciertos profesionales en materias y que dan o recibos de honorarios o que se les paga por honorarios asimilables. O en el caso de, por ejemplo, de maestros de alguna universidad o de alguna primaria, que les pagan por hora y que dan recibos de honorarios profesionales. Ellos no tienen derecho a este aguinaldo,
pero todos los trabajadores que sí tienen una relación de subordinación, sean de confianza, sean de algún sindicato o no pertenezcan a ningún sindicato, tienen derecho a esta prestación, que deberá ser pagada a más tardar el 20 de diciembre. Yo sé que hay muchas empresas o muchos patrones que hacen el pago los primeros días de diciembre. También entiendo que dan como esta fecha límite del 20 de diciembre, pues para pagarlo después de la primer quincena y que no se lo vayan a gastar más rápido de lo que nos gastamos, ¿no? Pero en esta ocasión pues es el próximo domingo 20 de diciembre. Por lo regular pues yo creo que van a pagar entre el viernes y el sábado las empresas que tengan que pagar esta prestación o los empleadores. Y pues bueno, ahora tenemos más casos de personas que trabajan 1 o 2 días, ¿no? Por ejemplo, nos han llegado a preguntar, yo le corto el pasto todos los sábados a Ulises, ¿tengo derecho al aguinaldo? No tiene derecho al aguinaldo porque es un contrato, por llamarlo de alguna manera, por una obra determinada, ¿no? Trabajadores de la construcción, pues bueno, ellos los contratan para hacer una casa, punto, ¿no? Y pactan un precio de la obra. Entonces, en ese caso, estas personas no tienen el derecho. Y lo que les comentaba, en el caso de trabajadores que hayan laborado 1 mes o 3 meses o 5 meses, pues tienen derecho al aguinaldo de manera proporcional. Ustedes saben, y recordarle al auditorio que el artículo 87 dice que no podrá ser inferior a 15 días de salario el aguinaldo. Es decir, se tiene que pagar una quincena. Hay empresas o el gobierno federal, el gobierno del estado o los gobiernos municipales pagan un poco más. En este año entiendo que en el gobierno federal se redujeron los días que se les otorga, por lo regular en algunos casos son 40 días o 30 días de aguinaldo, y ahora se redujeron, ¿no? La ley es muy clara, no puede ser menor de 15 días, pero tampoco te obliga a que si el año pasado te dieron 1 mes, como ya nos han contactado algunos trabajadores, me dicen, oye, es que el año pasado nos dieron 1 mes y en este año el patrón nos dijo que solo nos dará 15 días. ¿Está violando alguna ley el patrón? Se les contestó que no está violando ninguna ley, mientras pague los 15 días que se establecen en la ley, es suficiente, ¿no? Porque entendemos que algunos negocios que a lo mejor daban un poco más, pues ahora por cuestiones de la pandemia, de la recesión económica, etcétera, pues están pagando lo que marca la ley solamente. Nada más para puntualizar eso que dices, David, o sea, para que la gente que nos escuche entienda esta parte, porque sí hay luego empresas que tienen esa duda de decir, a ver, yo el año pasado di cierta cantidad, me excedí, me fui a los 30 días, no a los 15, me fui a los 30 días, pero pues, este año evidentemente no lo puedo hacer, o sea, ¿qué va a pasar? Y como bien lo comentas, los trabajadores a veces ya, obviamente manejados por alguien, sí llegan a decirle, no, pues es que ya si nos diste 1 año ya no nos puedes bajar, que puede ser por buena onda del patrón o también por algún error, que también se puede dar a el caso, donde diga, y sabes que este año di más y ni modo, ya lo vi, ¿no? Entonces, ya sea por buena onda del patrón o por algún error, se puede dar el caso que se ve esta situación. Lo único que a lo mejor cambiaría, salvo tu mejor opinión, lo que nos puedas compartir, es que se haya pactado, por ejemplo, en un contrato colectivo de trabajo, donde se reciba, o en el mismo contrato individual, donde el aguinaldo será superior, ¿no? Que ahí sí ya las condiciones serían un poco distintas del caso que estamos comentando. Sí, claro, si en el contrato inicial se estableció que el aguinaldo va a ser de 20 días, pues bueno, ahí el trabajador sí tiene la posibilidad de
de solicitar que se le den los 20 días. Pero también quiero comentar, si me lo permiten, que no pueden ser menos de 15 días, porque luego también ya nos han contactado en nuestra página de Facebook, dicen, oye, es que mi patrón dice que este año solo nos va a dar una semana, ¿no? De aguinaldo porque las ventas estuvieron muy bajas o porque la pandemia o por lo que sea. Eso también no se puede, o sea, tiene que ser 15 días, no puede ser menor a los 15 días, a menos de que el trabajador, pues de alguna manera, tenga un acuerdo con el patrón. Digo, si a lo mejor yo trabajo en un restaurante que duró cerrado 6 meses porque está el caso de negocios que quedaron cerrados 6 meses o más, ¿no? O que ya no abrieron inclusive. Yo conozco varios negocios que ya no abrieron y que ya ni siquiera se pudo demandar el despido injustificado porque cerraron los negocios y ya no es, el patrón está inlocalizable. Entonces, a menos de que se llegue a un acuerdo y que digan los trabajadores o el trabajador, ¿sabes qué? Está bien, dame una semana solamente de aguinaldo, aunque la ley establezca otra cosa, pero bueno, si hay un acuerdo y voluntad de ambas partes, se podría dar también el caso. Pero en el caso de los trabajadores que estén en empresas o en negocios que sí les dé para pagar este aguinaldo, pues lo mínimo serían los 15 días, y en el caso que tú comentas, donde existan contratos colectivos, si se establece un monto superior, pues ahí sí los trabajadores o el sindicato tienen el derecho de exigir el pago que está establecido en el contrato. Ok, entonces va agarrando forma eso, ¿no? Antes de pasar por el tema medular de esta plática el día de hoy, vemos que pudiera llegarse a un acuerdo por parte del trabajador y del patrón en cuestión de si hay alguna reducción, ¿no? O sea, que quisiéramos que fueran un poco los casos, porque pues como en sí es una prestación que dijimos, el trabajador cuenta con ella al final del año para solventar ya sea cuestiones como, pues si quieren verlo así, cenas, regalos, cenas aunque sean muy austeras, ¿no? Pero que ya cuenta con ella, o para mitigar la cuestión del inicio del año, ¿no? Antes de pasar, amigo, si me lo permites, la cuestión de qué pasa en la pandemia, quisiera preguntarte, David, en los contadores, cuando estamos nosotros en la práctica, que vamos a generarle la nómina, generarle la cuestión del aguinaldo, recibo ya CFDI, ya en materia fiscal, tenemos muchas dudas, o se generan dudas de qué salario va a tomar como base. Ya dijiste que son 15 días como mínimo, pero vemos que la ley nos dice que es la totalidad de las prestaciones, o solamente lo que es el sueldo como tal, o las demás prestaciones, bonos, ya es que hay bonos de puntualidad, de asistencia, eso lo divido entre 15, bueno, entre 30 y luego lo multiplico por 15, y si es proporcional, pues divido todo entre 365 y luego lo multiplico nada más por 15. Entonces, hay muchas dudas de cuál sería la base para realizar el cálculo correspondiente. El patrón, de manera sencilla, puede verlo, si bien tiene su asesor de confianza, pues que tenga el conocimiento, no a ciencia cierta, a lo mejor no será experto, pero sí sepa, oye, mira, más o menos esto gana mi trabajador mensual, esta es la base con la que lo voy a hacer, y 15 días calculándole me da esto, ¿no? También para que no vaya a cometer un error o le deje toda la responsabilidad al asesor fiscal, ¿no? Entonces ahí, David, si pudieras... Sí, pues por lo regular se debiera tomar sobre el sueldo base, ¿no? Hay algunas o muchas empresas que completan el salario con bonos de puntualidad, de asistencia, comisiones. En el caso de los comisionistas, pues bueno, ahí sí se tiene que de alguna manera sumar porque hay personas que no tienen un sueldo, sino ganan por comisión, y el criterio que se utiliza es que las comisiones de los últimos 6 meses se suman y se dividen entre 6 para calcular el salario. En este caso sería dividido entre 30 días, aunque son los menos quienes ganan bajo ese régimen, pero en el caso de un trabajador normal se debiera tomar como base el sueldo base, sin los bonos y eso,
pero hay como que una tradición que se le paga la quincena completa al trabajador, es decir, lo que él recibe quincenalmente es lo que muchas empresas otorgan como aguinaldo y es lo que los trabajadores están esperando. Porque hay otros casos, ¿no? Lamentablemente, en el país donde tienen un sueldo registrado, por ejemplo, ante el Seguro Social, pero le completan en efectivo. En este caso, debe de ser pues lo que recibe mensualmente, no solamente lo que esté dado de alta en el Seguro Social, ¿no? Para tomar como sueldo base. Entonces, lo correcto es que se le entregue lo mismo que se le da cada 15 días al trabajador. En el caso de, si tienes un sueldo, vamos a poner un ejemplo, si ganan 5,000 pesos a la quincena más comisiones, pues bueno, el salario que se toma son los 5,000 pesos. Aquí no entraría lo de sumar las comisiones de 6 meses, no, ahí el sueldo base son los 5,000 pesos y sobre ese sueldo se tiene que dar el aguinaldo, porque después hay trabajadores también que quieren unos pasarse de listos y otros que por desconocimiento dicen, oye, no, pero es que también le faltan las comisiones. No, porque hay un sueldo base y la ley establece 15 días de salario, ¿no? Que sería el salario base. Sí, porque si bien el patrón llega a desconocer este tipo de cálculo, pues también el trabajador y una mala asesoría piensa que el aguinaldo debe calcularse sobre pues, toda la prestación, ¿no? Me pagan esto, este bono de productividad, bono de oportunidad de asistencia, son 20,000 y pues me tiene que dar 20,000 patrón, ¿no? Entonces, para dejarlo un poco claro, nuestro experto David pues ha dicho se la base sobre el sueldo, perdón por la redundancia, pero sea sobre el sueldo base, ¿no? Exacto. Y se acostumbra, se estila en la práctica que si por quincena me pagan eso, pues lo más probable es que reciba yo lo mismo, pero sobre el sueldo base, ¿no? Es correcto. Y la cuestión proporcional, pues es a lo mejor dividir la quincena, ¿no? Entre 15 o ya sea mensual, entre 30 y sacar la proporción con los 365, ¿no? Si sí. fuera que no trabajó todo el año. Sí, no, bueno, más bien, si no trabajó todo el año, es muy sencillo. Si yo ganaba 3,000 pesos a la quincena, vamos a suponer, pues tengo un sueldo de 200 pesos diarios, ¿no? Y si yo trabajé 2 meses, pues está muy sencillo, se hace la división de los 15 días que marca la ley, Sí. entre los 12 meses, te da 1.25 días de salario por mes trabajado. Si yo trabajé 2 meses, me corresponderían 500 pesos, tomando en cuenta un salario de 200 pesos al día, porque esos 500 pesos son los 2.5 días a los que tengo derecho. Que en el caso de los contadores y de las empresas, si tú renuncias o si te despiden en cualquier mes del año, pues muchas veces ya te incluyen el aguinaldo proporcional en el finiquito o en la liquidación, pues para evitar que el trabajador tenga que volver o luego andarlo buscando para pagarlo. Entonces hay que también ser muy cuidadosos, y si alguien nos está escuchando o viendo y que le digan, yo trabajé en la Comercial Mexicana, déjame ir a pedir mi aguinaldo proporcional, pues yo les invitaría a que primero revisen en su finiquito, porque por lo regular ya les incluyen allí el aguinaldo proporcional. Entonces es muy sencilla la fórmula. Por cada mes trabajado tienen derecho a 1.25 días de sueldo. Si les pagan por lo regular, si les pagan por semana, pues se divide ese sueldo entre 7, y si les pagan quincenalmente, pues ahí no hay pierde porque sería dividido entre 15, ¿no? Sí, uno que a veces los contadores nos la complicamos mucho, estamos acá haciendo proporciones no, pero aquí ya nos dice una alternativa muy fácil, ¿no? La cuestión de cuánto corresponde por mes. Sí. Si son 2, pues lo multiplicas por 2 y eso por Y haciendo un paréntesis de lo que comentaba también David, nomás para que quede claro para quien nos escucha también, que la obligación de entregar la prestación del aguinaldo es hasta la más tardar
20 de diciembre, y si alguien fue despedido anteriormente, digamos, el patrón no tiene la obligación de en su liquidación acompañarle en la parte del aguinaldo, lo puede hacer a final de año, o sea, no, pero como bien lo comentaste, o sea, por practicidad y para evitarse problemas tanto con el trabajador como el propio patrón, pues lo mejor es que, así como lo comentas, que se hace en el propio finiquito, ¿no? O en la liquidación, dependiendo del caso. Una pregunta que luego suele surgir mucho, David, es: la ley dice que el aguinaldo se deberá de entregar antes del 20 de diciembre. Y entonces surge la duda, ¿antes significa el último día es el 19 o el último día es el 20? El último día es el 20, y en caso de que no te lo den, porque luego mucha gente entra en pánico, no es de que si ya no te lo dieron, pues ya no te lo dieron, no. Tienes un año para reclamar el pago de este aguinaldo. ¿Qué pasa? Nosotros en la dirección no cerramos ningún día desde que llegó esta administración al gobierno del estado. Solamente cerramos los fines de semana y los días festivos, porque ya nos están preguntando muchas personas que cuando cerramos. Nosotros vamos a estar de manera permanente para recibir cualquier queja sobre el no pago del aguinaldo. Nosotros por protocolo enviamos una carta, no sé, pues es que no me ha pagado Raúl el aguinaldo, trabajo con él. Le enviamos una carta a Raúl: oye, te recordamos que la fecha límite fue el 20 de diciembre, por lo que te invitamos a que cumplas con esta obligación y te evites una inspección laboral. Y por lo regular, pues ya al enviar esa carta les pagan el aguinaldo a los trabajadores. Pero si por alguna razón no se lo quisieran pagar, ya nosotros podemos representarlos de manera gratuita para promover un juicio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para el pago del aguinaldo, ¿no? Pero es muy raro que se llegue hasta esos extremos, porque si con la carta el patrón no cumple con esta obligación, le enviamos un citatorio y ya con el citatorio pues ya se ve más forzado y ya cumple con el pago del mismo. Entonces, si me permiten el comercial, vamos a estar abiertos todo el periodo vacacional. Solamente cerraremos el 25 y el 1 de enero, y también por cuestiones de la pandemia, si no quieren salir, nos pueden contactar en nuestra página de Facebook, Dirección del Trabajo y Previsión Social, y con que nos digan ahí: ¿sabes que no nos han pagado el aguinaldo? Nosotros enviamos la carta, o inclusive hemos enviado correos electrónicos a las empresas para que cumplan con esta obligación. En otros años hacíamos un reparto de cartas a gasolineras, a hoteles, a restaurantes, pues recordándoles de esta obligación, pero este año se tomó la decisión de no hacerlo para evitar la movilidad y pues tratar de quedarnos en casa lo más posible. Correcto. Si me permiten regresar un poquito a las personas que deben de recibirlo, porque una de las inquietudes que luego sí se presentan en las empresas es, por ejemplo, el caso de los pensionados, o sea, una pensión por invalidez, no de otra naturaleza, sino sobre todo por invalidez, es decir, ya le pasó algo a alguien y se tuvo que ir a su casa a recibir una pensión por parte del seguro, y llegan a veces ese mismo trabajador con el pensionado, con el patrón, y le dice: oye, pues ya es época de mi aguinaldo. ¿Qué pasa en estos casos, David? ¿Se les debe de pagar? Mira, si el trabajador está incapacitado de manera temporal y no está asistiendo a laborar, porque por ejemplo les dan una incapacidad por 2 años por algún accidente o riesgo de trabajo,
y durante 2 años la empresa no tiene ninguna obligación, solo la de seguir pagando el seguro social, pero el seguro social se encarga de pagar el salario de ese trabajador. Pero, por ejemplo, nos acaba de llegar un caso donde hay una pensión parcial o una incapacidad parcial al 30%. Entonces, el seguro social solo le paga al trabajador el 30% de su sueldo, pero si el trabajador, el mismo seguro social le dice, tú puedes seguir trabajando en un escritorio, ¿no? A lo mejor si tener movilidad en las piernas, pero tú tienes lastimado un pie, vas a trabajar, el patrón solamente te estaría pagando el 70%. Te deben de dar el aguinaldo en base al 70%, que es lo que la empresa está erogando mes con mes, ¿no? O quincena con quincena. Lo que corresponde a una quincena del 70% del salario es lo que debe de dar la empresa, pero si, por ejemplo, la invalidez es por 2 años y le dicen al trabajador, tú vete a tu casa 2 años y el seguro social te va a estar pagando el 100% de tu sueldo, la empresa no tiene ninguna obligación durante esos 2 años o durante el periodo que dure la incapacidad. Y en el mismo sentido, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un trabajador fallece? ¿Cómo se va a recibir alguien ese aguinaldo? ¿No se recibe? ¿Cómo está ahí la...? Bueno, en el caso del fallecimiento del trabajador, ahí ya aplican otras reglas, porque se pensiona de manera inmediata. Entonces, en el procedimiento administrativo, a la hora de la pensión, la empresa ya no tiene ninguna obligación, ya el seguro social, si es que está asegurado, se va a hacer cargo de esto. En México existe una informalidad laboral de más del 60%. ¿Esto qué quiere decir? Que 6 de cada 10 trabajadores no están afiliados al seguro social. En ese caso, la viuda o los familiares pudieran hablar con el patrón y decirle, oye, pues mi esposo laboró con ustedes 6 meses, pues venimos a ver si nos pudieran dar el aguinaldo. ¿Cuál es el problema en este caso? Pues que no hay una manera de comprobar la relación laboral, y entonces el patrón podría decir, no, pues no te doy porque ya murió o lo que sea, ¿no? Inclusive se llega a complicar en algunos casos, y son esos patrones que solamente quieren dar 1 semana de aguinaldo, o inclusive no quieren dar aguinaldo porque al no existir un contrato ni una alta ante el seguro social, pues es muy difícil para la persona el comprobar que existe una relación de trabajo. Otro caso también importante, creo, es las trabajadoras o trabajadores que van 2 o 3 días a la semana, ¿no? Pues a lo mejor no es un trabajo de obra determinada, sino hay señoras que van a planchar y a lavar 3 veces a la semana y les pagan 300 pesos por día, ¿no? Por decir un número, pues ellas sí tendrían el derecho, si van 3 veces a la semana, son 900 pesos semanales, tendrían derecho a un aguinaldo de 1,800 pesos, que serían las 2 semanas, ¿no? Aunque no están permanentemente, pero sí tienen ese derecho. De hecho, se reformó la ley del trabajo el año pasado porque no, o sea, a pesar de que el 87 lo consideraba como el aguinaldo no especificado, pues simplemente como el derecho para todos los trabajadores, en la práctica se estilaba que, pues, evidentemente, los trabajadores, las trabajadoras domésticas o del hogar no eran susceptibles de recibir esta prestación, pero con la reforma del año pasado, ahí se establece ahí en el capítulo específico que tiene que ver con el trabajo del hogar doméstico, digamos, se hace hincapié en que tienen derecho a recibir el aguinaldo, como bien lo comentas. Sí, entonces sí, pues para que lo tomen en cuenta y
Y pues bueno, nosotros estamos muy atentos pues para asesorar también a los trabajadores y también a patrones. Te digo, muchos patrones que a lo mejor daban un aguinaldo pues de más días, pues en esta ocasión solo van a poder dar el 15, ¿no? Entonces, en los 15 días, lo que marca la ley. Y como tú bien dices, muchos trabajadores dicen, no, ¿por qué me van a dar menos? No, pues es que es lo que marca la ley. Si se te daba antes, pues a lo mejor porque la empresa tenía un mejor rendimiento o por buena disposición del empleador, pero a mí se me antoja difícil por la situación que estamos viviendo, pues que algún patrón quiera dar más de los 15 días, aunque conozco ya el caso de muchos que sí han dado un poco más. Y ojalá pues en la medida en que le vaya mejor a la empresa o a los negocios, pues esta prestación pues va a seguir dándose, ¿no? Como marca la ley o un poco más. Es correcto, pues sí, muy ilustrativo lo que nos comenta David, muchas inquietudes, espero que a los auditores le haya quedado claro. Y ahora sí viene el tema medular, que creo que ya lo fuiste tocando por partes, esta cuestión de la pandemia. Provocó, ya lo decías, el cierre de algunos establecimientos que nunca más volvieron a abrir, tristemente, de manera muy triste, o establecimientos que cerraron gran parte, 6 meses, 7 meses, volvieron a abrir y el patrón se da, es que pues no tengo dinero para pagarte, ¿no? Simplemente no tengo dinero. Voy abriendo el mes de septiembre, octubre, apenas me estoy recuperando las pérdidas, los préstamos, los créditos, los intereses. Ya hay también patrones que simplemente dicen, no, pues no venís a trabajar. O sea, si no trabajo en casa, pues simplemente se pagan las actividades y ellos creen o piensan, ya nos desmentirás tú, que no tiene derecho el trabajador a recibir el aguinaldo, ¿no? O sea, está el primer supuesto donde el patrón dice, no tengo dinero. Está el otro supuesto donde el patrón pudiera ser que tuviera, pero me dice, para actividades, tú no trabajaste, pues no tienes derecho a hacerlo, ¿no? Entonces se presentan estas preguntas, ¿no? Al patrón, oye, ¿qué hago? Si estoy obligado a dárselo aunque no haya trabajado, aunque haya estado paradas las actividades, ¿qué hago si no tengo dinero? ¿Se puede llegar a un acuerdo? ¿Se lo puedo pagar dentro de enero, febrero y marzo, parcialidades? ¿O hay que pudiéramos hacerle? Pues mira, yo creo que cada situación es muy particular. No sé, hay casos de negocios que estuvieron cerrados 6 meses y que los trabajadores quizás no laboraron y les pagaron a lo mejor. Yo conozco el caso de hoteles que se cerraron, que les pagaron el primer mes completo y luego siguieron cerrados, pero ya no les pudieron pagar porque ya no tenía dinero la empresa, el hotel. Entonces a lo mejor duraron otros 2 meses cerrados, pero ya sin recibir un sueldo los trabajadores y evidentemente pues sin ir a trabajar. Entonces a mí me decía el dueño, oye, pero es que, ¿qué hago? Pues platica con ellos, ¿no? Porque digo, es que el segundo mes ya no tengo dinero, ya les pagué el primer mes sin ir a laborar, ¿qué hago? Platica con ellos. Yo creo que aquí lo importante es agotar el diálogo y explicarles. Yo creo que cualquier persona tiene la sensibilidad de decir, oye, cerramos 6 meses, no viniste a trabajar, yo te pido que si el artículo marca 15 días de salario como aguinaldo, pero solo laboramos 6 meses, pues llegar a un acuerdo, te voy a dar 7 días o la mitad, 7.5 días, ¿no? Y yo creo que ahí, pues los trabajadores pues deberían también tener esa sensibilidad de cómo está la situación. Obviamente no es de que no tengo dinero, porque muchas empresas no tienen dinero, bueno, pero la ley marca que se les tiene que pagar el aguinaldo. Entonces no es una excusa, el no tener dinero no te exime del cumplimiento de lo que establece la ley, pero en algunos casos donde de verdad no se tenga el recurso o esté en una crisis el negocio, pues sí, pues yo le recomendaría platicar. Cada caso es muy particular. Así lo estuvimos haciendo durante la pandemia, porque este año pues hubo, yo creo que igual número de patrones que de trabajadores que nos iban a pedir asesorías, ¿no? Oye, ¿qué hago? Estoy cerrado,
porque a lo mejor un mes muchos aguantaron, pero ya 2 meses decían, me sale más barato liquidar, despedir a los trabajadores, que mantenerlos activos, porque ellos seguían pagando seguro social. Aquí es importante mencionar que el gobierno federal en ningún momento les dijo, ya no paguen el seguro social un mes. Todo se seguía pagando igual. En muchos casos yo les decía a los trabajadores, pues mientras te sigan manteniendo en el seguro social, si no estás trabajando, pues yo creo que eso ya es de gran ayuda, ¿no? Por si te enfermas, por si lo que sea. Entonces, creo que ahí pues cuenta mucho la capacidad de diálogo, y al final de cuentas yo creo que tanto a los trabajadores, yo creo que es una de las lecciones de este año que está terminando, que también los trabajadores deben de cuidar las empresas y los negocios, porque al final del día de ahí comen todos, también el patrón. O sea, de ahí tanto generan un ingreso los trabajadores como el propio patrón. Entonces, yo creo que eso, yo les decía, a ver, ¿qué prefieren? ¿Que no les paguen y que los despidan y que truene el negocio? ¿O esperarse, no? Me llegaron a ver 10 chavos que eran meseros en un restaurante, en un botanero, pero pues el botanero duró cerrado 3 meses. Les decía, pues es que también ustedes entiendan. En el caso de negocios que, no sé, hospitales o laboratorios que lejos de disminuir sus ventas, las aumentaron, pues bueno, ahí pues se siguió pagando como era, ¿no? Y a lo mejor en esas empresas les van a decir, te vamos a dar 20 días de aguinaldo, en hospitales, no sé, en negocios que no cerraron, pero hubo negocios que tronaron, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sector servicios, de hecho todavía está latente, porque lo que platicábamos con Ulises, ¿no? Creemos que acabándose el 2020 ya se acabó el coronavirus, pues no, o sea, esto sigue todavía y en muchos estados está casi llegando al semáforo rojo otra vez y no se descarta el volver a cerrar los negocios. En Europa volvió a pasar. En Alemania la semana pasada me parece cerraron y van a abrir hasta el 10 de enero. Y en cualquier momento pudiera llegar a pasar que digan, se vuelven a cerrar todos los negocios considerados como no esenciales. Entonces, no ha terminado esto. Yo haría un llamado a que cuidemos todos las fuentes de empleo, pero pues bueno, el mesero de la cocina económica pues es al que más le debe de importar que no cierre la cocina económica, ¿no? Porque en cualquier momento se llega a cerrar y entonces pues no habría ni a quién demandarle el despido injustificado, ¿no? Es correcto, y en esa misma tesitura, en ese mismo camino, estimado David, no sé si me salga del tema o tenga que ver con lo que estamos hablando, esta cuestión de los convenios, ya nos dices, oye, hay que hablar del trabajador con el patrón, poder llegar a un acuerdo, porque si bien lo establece la ley, pues no hay, o sea, hermano, no hay, o sea, no tengo, en donde el patrón pues es honesto, ¿no? Tú conocerás patrones que a lo mejor serán los menos, pero los hay, donde pues de manera mañosa, no tengo, pero pues les va muy bien, ¿no? Pero en este patrón que realmente sí fue paliado por la pandemia, si tenía giro restaurantero, hotelero, turístico y demás, ¿qué peso tienen para ustedes los acuerdos que se llegan, que se firman con el trabajador, donde hay una reducción de salario, donde hay un diferimiento del pago del aguinaldo? Ustedes cuando realizan las verificaciones, ¿qué validez le dan a ese convenio que pudiera haber? Sí, no, nosotros, todo lo que la ley no nos prohíba, nosotros ayudamos, somos facilitadores para que se llegue a este acuerdo. Inclusive asesoramos a muchos trabajadores que nos hablaban, es que mi patrón me dice que, o patrones, ¿sabes qué? Es que yo ya les dije que como la empresa está cerrada, pues que no vengan, pero ellos tienen el temor a que en 3 meses, en aquel entonces pensábamos que íbamos a cerrar las 3 meses, decían que en 3 meses o en cuanto se pueda o en cuanto vuelvan a abrir, yo voy a tener el empleo garantizado,
les enviábamos nosotros, generamos un formato de un contrato de la interrupción laboral momentánea, y entonces ahí se establecía, cuando se decretó la emergencia sanitaria por parte del gobierno federal, se establecía que se suspendían temporalmente las relaciones laborales, pero que en el momento en que la empresa reanudara labores, se le respetaría la antigüedad, el sueldo, etcétera, etcétera. En otros casos, hubo reducción de salarios, nunca por abajo del salario mínimo, con la promesa de que en cuanto se regularizaran las ventas o las actividades del negocio, volverían a tener el mismo salario. Entonces, te repito, cada negocio es muy sui generis, tiene sus puntos muy finos, y pues quienes conocen los negocios son los patrones y los trabajadores, y llegan a acuerdos. Yo he platicado con muchos meseros que dicen es que se está el rumor muy fuerte de que pasando el año van a cerrar. Muchos negocios lamentablemente están esperando que termine diciembre porque se incrementa un poco la actividad económica y las ventas para irse. Hace unos días, ustedes saben, Best Buy, que teníamos aquí en Morelia, anunció el cierre de 40 de las 40 tiendas que tienen en el país. Entonces, imagínate, todavía no lo cierran, pero en el 31 yo creo que después del Día de Reyes van a cerrar, ¿no? Entonces, esto no ha terminado, y creo que llegar a acuerdos mediante el diálogo es lo mejor, que los factores de la producción encuentren las soluciones más viables y los trabajadores pues entiendan que algunos patrones pues no le están pasando nada bien, ¿no? Así es, y pues ya yo creo que nos has dicho, estimado David, sobre lo que comenta Zuli, estas herramientas pues que tiene a su alcance el patrón, tanto el patrón, esta vez sorpresivo, ¿no? O sea, que un patrón pide asesoría de la dirección, cuando muchas veces la vea como enemigo, ¿no? Ya viene la verificación, ya me viene ya. Y que esta vez el patrón mismo, en aras de cuidar la relación laboral, el trabajo, la fuente de trabajo y los modos legales, pues pudieran acudir con ustedes, ¿no? Entonces vemos que el trabajador pudiera en su caso, no sé, Julio, ahí como ustedes pudieran en su caso acudir con ustedes si tuvieran la cuestión de que mi patrón no me quiere dar el aguinaldo, considerar la opción que acuden con ustedes. Ahorita nos darás pormenores de cómo contactar, pero que sí tienen esta alternativa, ¿no, amigo? Sí, yo quisiera que nos comentaras antes de eso, David, cuáles son las consecuencias, digamos, por ley, aunque sabemos que estamos en una situación muy atípica, como lo hemos comentado, pero digamos legalmente cuáles son las consecuencias de que no se pague el aguinaldo, qué es lo que puede hacer, por ejemplo, la Dirección del Trabajo en ese sentido. Sí, nosotros lo que podemos hacer es generar una orden de inspección, ir al negocio, entrevistar a los trabajadores y preguntarles, ¿se te pagó el aguinaldo? Y se entrevista a los trabajadores que se encuentran en ese momento. Si manifiestan que no se les ha pagado, o solicitar a la misma empresa, a ver, demuéstranos que ya pagaste el aguinaldo, ¿no? Hay una serie de documentación que se solicita a los negocios, y en caso de que no se haya cumplido con esta obligación, pues decir, te exhortamos si tienes, no sé, 72 horas para cumplir con esta obligación, o en caso de negarte, se pueden hacer acreedores a una multa que va de los 50 a las 5,000 UMAS, ¿no? Que ahora ya es unidad de medida. Más o menos en términos económicos, ¿cuánto viene? Ahorita la UMA está en 86 pesos en el año 2020. Estamos hablando que sería desde 4,300 pesos la multa mínima hasta 430. Hasta 430,000 por trabajador. Por trabajador. Sí. O sea que a cada trabajador que no le diste,
puede ser susceptible de una multa. De una multa que sería la mínima de 50 días de salario mínimo, de UMA. Esto pues es dependiendo de los criterios del tamaño de la empresa, etcétera, etcétera. No vas a medir con la misma vara a la papelería que está aquí afuera. Que es con una de 434. Que a Walmart, ¿no? O a Liverpool, esas empresas grandes. Entonces, pues esas empresas no tienen ningún problema y cumplen con las obligaciones, lo vivimos todos los días. Esas empresas cuando despiden a alguien, cumplen con todas las obligaciones. Siempre las que más andan sufriendo, pues son las micro y las pequeñas empresas, ¿no? Ok, excelente, amigo. Pues ahí está ya la información. Las multas son altas, ¿no? Son altas. Esta cuestión, si bien, repito, es un caso sui generis especial, esperemos no se extienda hasta el diciembre del siguiente año, pero solamente el creador lo sabe. Y pues en aras de poder también ahí proteger un poquito tanto a patrón como a trabajador con esta plática, pues que nos dijeras cómo pueden acudir con ustedes. Ya nos dijiste, podemos agendar cita, podemos llamar, pero básicamente, ¿cómo puede ayudar la dirección de provisión social? Nosotros tenemos nuestra oficina en Miguel Silva 486, estamos ahorita por cuestiones de la pandemia con un horario de 9 a 3 de la tarde. La página de Facebook, que se nos ha facilitado mucho, inclusive o con mayor razón para las personas del interior del estado. Tenemos oficinas en Lázaro Cárdenas, en Zamora y en Uruapan, pero esas sí cierran en el periodo vacacional. Entonces, o nos pueden llamar, el teléfono de la dirección es 4433 179002 y 4433 179003, y con gusto los podemos asesorar. Pues, por ejemplo, hoy me decía un trabajador, oye, me van a despedir, ¿cuánto me corresponde? Y rápido le saqué el cálculo por la página del Facebook, me dijo, pues me están ofreciendo más, pues adelante. Ok, es que quería saber que estuvieran siendo justos, muchas gracias. Entonces el trabajador, desde su fuente de empleo, desde su celular, nos contactó, le hicimos el cálculo y ya le ahorramos una ida a la oficina, y ya vio pues que la empresa le está dando un poco más de lo que le corresponde. Entonces pues ya se quedan todos tranquilos, ¿no? Entonces yo creo que el uso de las tecnologías pues es importante que las empecemos a manejar, porque seguramente en un futuro pues así será todo, ¿no? Ya ves que ahora también ya hay juicios en línea. Yo creo que pues son de las cosas buenas que sacamos de esta crisis que estamos viviendo. Exactamente, amigo. No sé si quieres agregar algo más, conclusiones, amigo. Pues únicamente agradecerte, David, nuevamente que nos hayas acompañado. Gracias, de verdad, por aceptar la invitación. De verdad, nos has honrado con tu visita y en este tema que pues no había mejor persona que lo pudiera compartir. Creo que hay muchas cuestiones que las personas que nos escuchan pueden irse con una claridad mucho más real de lo que puede hacer o no con esta situación que sacó de contexto todo, y pues yo creo que eso es lo que ha valido mucho la pena que nos hayas podido acompañar aquí y compartir. Muchas gracias, David, por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, Raúl, Ulises, por la invitación. No, al contrario, David, sabes que aquí está tu programa, tu casa. Esperemos no sea la última vez, amigo, que podamos estar escuchándote, David. Muy claro, muy ilustrativo. Repito, nuestras redes sociales para que nos sigan: en Facebook, Armar Soluciones y Blindaje Corporativo; Instagram, armar.blindaje; Spotify, lado Armar de los Impuestos y del Derecho; el canal de YouTube, Armar Soluciones y Blindaje Corporativo; y también nuestra página de internet, www.armarblindaje.com. Amigo, te agradezco mucho, siempre a la disposición. Un gustazo, como siempre, amigo. Hombre, al contrario, gracias a todos. Tomen responsabilidad de sus impuestos, de su situación, y consulten a su asesor de confianza. Saludos y muchas gracias.